es tradicionalmente ser un disuasivo. Porque es que mire lo que somos los colombianos. Nosotros nos pasa, nosotros preferimos estar sujetos noche y día sin interrupción, sin solución de continuidad, 24 horas diarias, 365 días, estar pendientes de un proceso. Y nos cansa, pero lo toleramos con estoicismo. Volvió a ver. Está paga la conferencia. Muy bien. Entonces fíjense bien. Eso es un disuasivo. Pero vuelvo a la reflexión. Tengan siempre presente que la ley no cambia en la persona. Como la señora que fue a la audiencia en un proceso verbal de divorcio. Y le dijo a la juez, es que yo no me quiero divorciar. Yo no me quiero divorciar. Y le preguntó la juez, ¿pero por qué? Le dijo, no, pues el tipo trabaja, dicta conferencias y fuera de eso. Entonces la juez le dijo, pero el tipo se quiere divorciar. Y la señora le dijo, no hay manera de divorciarlo. Entonces se mantiene normalmente todavía en la puerta de casa. No, señora, no hay manera. No hay manera. Pero que yo lo amo, sí, pero a él se le acabó el amor. Eso muestra un poco esos conflictos internos de todos nosotros existencialmente como personas. El derecho no puede regular que a un señor teniendo 70 años se enamoró de una adolescente. Entonces imagínense un tipo de 70 años usando gafas oscuras, poniéndose aquí un piercing, usando pantalones apretados y zapatillas, y andando con unos desparramados sin cintura, que llaman los descadenados. Pues todo el mundo se reía del cuchillo y decía, ¿para dónde va la nieta con el abuelo? Lo lleva a un show, ¿quién le hace entender ese imaginario a esa persona? Hasta que un día le dijeron los hijos, papá, gócese su rato, pero eso no es para toda la vida. Hasta que un día la China pues, superó su complejo de qué? De Electra, y chao. Ya ahí volvió donde la señora, porque la señora dijo, pobre Fidel, hay que recibirlo, de todas maneras es su papá, no lo traten mal, hay que entender. Pero ya en la misma cama no, Fidel allá. Eso no lo puede regular el derecho por más que quiera. ¿Qué hacemos si hay un derecho de visitas? Que le obliga a un padre separado, a una madre separada, a concederle la comunicación a sus menores hijos con el otro excónyuge. Le puede mandar a la policía, la pueden arrestar al padre o a la madre que impide esa comunicación de sus hijos comunes con el otro cónyuge. Y siempre entonces estamos esperando, no, primero hágalo usted y yo miro a ver si lo hago. Entonces no, fíjense que somos un pueblo que todavía no hemos superado el miedo a ser libres. Y ese miedo a ser libres comienza porque yo un día diga, hombre, yo tengo capacidad para vivir libremente, no tienen por qué llamarme de la administración para pagar. Tengo que ir a la administración porque yo vivo aquí. Porque de la administración, de la cuota de administración se pagan unas señoras muy abnegadas, muy dignas, muy lindas, que son las que mantienen la zona común donde tengo mi apartamento, lo mantienen dinero. Y esas señoras necesitan ese salario. Hay unos señores que regan los jardines, mira las matas tan bonitas. Mire, lavaron el frontón, el frontispicio del conjunto, de cada bloque. Pero eso costó. Y entonces eso es lo que ha hecho que por ejemplo, se pervierta esa noción y cada rato haya asambleas extraordinarias para cuotas extraordinarias de los que honradamente cumplen y soportan cada día la carga más agobiante de los morosos. Entonces, lamentablemente hay que hacer uso de todos estos instrumentos jurídicos. Al lado de ese proceso monitorio, se regula lo que se llama el proceso de ejecución. Ese proceso de ejecución tiene un fundamento teórico que se sintetiza en esta reflexión.
dijo una frase que no era de él, pero la utilizó en un momento muy oportuno. Y entonces un día fue un compañero estudiante, estábamos en el bachillerato, en un sector muy pobre, y le dijo: padre, yo no tengo para la pensión. Y le dijo: hijo, pero ¿estás bien de salud? Sí, padre. ¿Quieres trabajar? Bueno, padre. Y lo puso a trabajar y le dijo, en las vacaciones le dijo: lo que has trabajado garantiza el pago de tu matrícula todo el año. Y además de garantizar el pago de tu matrícula, te voy a comprar de eso que has ganado tus libros. Y todavía te alcanza para las medidas nuevas. Y el chino entonces todos los años de todo el bachillerato que estuvimos, los eneros, a comienzos de enero, iba al colegio y ayudaba a lijar pupitres, a lijar ventanas para que las pintaran, la tubería en las canchas, múltiples, etc. Y se ganaba el dinero con eso. Entonces el cura decía: eso se llama algo que en este país todavía no entendemos ni en el mundo. El que no trabaja no come. Y entonces ese ejercicio perverso en las copropiedades se transforma en que unos pocos, a semejanza de los delincuentes de cuello blanco, de estrato 8, que viven en este país, viven a expensas del trabajo honrado de la gran mayoría. Por eso la ley de propiedad horizontal, articulada al Código General del Proceso, en lo que voy a hablar del proceso de ejecución al lado del monitoreo que ya he hablado, es una buena herramienta que les permite a ustedes el recobro de esa cartera, porque uno debe aprender a diferenciar a la persona que en verdad físicamente no puede trabajar. Por eso es que miles de mendigos en este país viven a costillas de quienes trabajan diariamente. Y está escrito en el libro de la vida del hombre que hay que trabajar porque el trabajo es digno. Yo he trabajado en todo lo que ustedes imaginen desde pelado. Eso para llegar con el nuestro de verdad tampoco es gratuito. Por eso les digo en las conferencias y en mis clases: yo no cuelgo en mi oficina sino lo que me he ganado con mi trabajo. Un diploma de maestría, lo estudié en la Universidad de los Andes, gracias a que me gané una beca para una capacitación. Un diploma de posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Nacional. Un diploma de pregrado de abogado en la Universidad Nacional y un diploma de formación en conciliación y un diploma de bachiller. Lo de los congresos, las certificaciones de seminarios, simposios, todo eso se guarda en una carpeta cuando se necesita la hoja de vida. Entonces uno dice a su asistente: sáqueme un juego de fotocopias de sustento para la hoja de vida. Pero realmente eso es lo que yo certifico, que me he ganado con sudor y las certificaciones de las horas de clase que he dictado. Por eso cuando me convocan pregunto: ¿cuánto la conferencia de 2 horas? Me dicen: ¿cuánto horas? Digo: 2 horas. No tengo ningún derecho a regalarles el tiempo. 2 horas. Y trato de hablar rapidito porque se me van ocurriendo, voy desarrollando, hay tantas cosas importantes por hablar y sé que ustedes están sentados logrando extraer alguna utilidad. Entonces fíjense bien, bajo ese presupuesto, la existencia de un proceso ejecutivo parte de esa idea. Y bajo esa idea hay una noción teórica, y es que un derecho se puede reclamar, pero ese derecho no tendrá materialización en el individuo que lo reclama, sino cuando le ha sido satisfecho. Es decir, cuando una persona demanda a otra para que el juez declare a través de un proceso que esa persona es su padre biológico, esa persona no quedará tranquila, sino cuando el juez dice: declaro que sí, este señor demandó a su papá o no es. Sin embargo, fíjense lo siguiente: en el proceso ejecutivo con mayor razón, porque cuando yo quiero adelantar una ejecución, lo que yo busco no es que se declare si fulano me debe o no, sino que me pague, satisfaga, honre una obligación, un vínculo que adquirió conmigo que está asignado por una prestación incumplida. ¿Qué hizo la Asamblea de Copropietarios? Pero
a su vez, como todos no pueden estar interlocutando, tienen un consejo de administración. Y ese consejo de administración es el puente entre ese órgano máximo y una persona individual, que es el administrador. Y entonces solventó de paso aspectos previos a presentar una demanda de ejecución, porque dijo, mire, todos los administradores deben estar inscritos ¿en dónde? En la respectiva alcaldía local del lugar donde se encuentre la copropiedad. 2. ¿Y eso para qué? Para superar todos esos procesos que se iniciaban y se caían porque había discusión de quién tenía la representación legal de la copropiedad. Entonces se llegó a exabruptos donde el título ejecutivo tenían que firmarlo todos, absolutamente todos los copropietarios para que se pudiera ejecutar. ¿Quién lo puede hacer? El administrador. Es el representante legal de la propiedad horizontal. Muy bien. ¿Y qué va a hacer el administrador? Usualmente muchos copropietarios los llaman a que haya un acuerdo de pago, pero lo hacen para ganar tiempo. Entonces la ley avanzó y dijo, mire, si usted va a vender ese inmueble, tiene que presentar el paz y salvo. Eso fue una limitación a toda esa picardía. Ahí el derecho tuvo que intervenir. Y entonces le dicen, mire, hay una decisión de la asamblea, por ejemplo, de que no se va a ejecutar, se les va a condonar intereses. ¿Estamos de acuerdo? De ahí cumple un porcentaje mínimo o un buen porcentaje. Los que ya no cumplen, entonces la asamblea le dice al consejo, ahí está el administrador, que el administrador le dice ¿qué? Proceso civil. Muy bien. Es decir, que eso está regulado para satisfacer lo que llamamos los abogados una pretensión, que en este caso se materializa en que en una obligación que no ha sido paga por el deudor. ¿De acuerdo? Pero un presupuesto básico que le da vida a la ejecución es lo que se llama el título ejecutivo. Y entonces, ¿qué hace el Código General del Proceso? El Código General del Proceso redacta en mejor forma lo que actualmente está vigente en el procedimiento civil como título ejecutivo, pero en general deja la misma filosofía que rige el Código de Procedimiento Civil. Fíjense bien, allá en un artículo dice, mire, es documento ejecutivo, es título ejecutivo un documento que provenga del deudor o su causante, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Clara, expresa y actualmente exigible. Pero fíjense bien, lo que me interesa que retengan es que título ejecutivo es cualquier documento que contenga, que provenga del deudor o su causante y que contenga una obligación clara, expresa y exigible. ¿Vuelve, doctora? ¿La espero? Bueno, gracias. ¿Por qué le caí mal? Ese tipo con ese perfil cundiboyacense no me gusta. Entonces salí allá en las observaciones y dije, la próxima vez póngame en un tipo de perfil guayú. Quiero una mezcla de escandinavo con boyaco. Con boyaco. Se unieron una argentina y un boyaco. Tuvieron un niño, llegó a los 18 años. ¿Cómo se le podría caracterizar ese chico? Es el labor que se cree dueño del edificio. De la fábrica. Muy bien. Yo fui una vez donde el cirujano estético y me dijo, la verdad, doctor Vargas, yo le voy a decir una cosa. No meta platica en estética porque es perdido. Le dije, pero si quiero unos ojos marrón más encendidos. Dijo, doctor Vargas, no, trate de ir. Hablando de chuzadas, vean. Ya están referenciándome. ¿Quién sabe qué me espera saliendo del edificio? Fui donde hoy la llaman esteticista, ¿no? Una estilista.
La verdad nunca supe si era una dama o no. Yo no tengo nada contra eso. Pero lo único que me sugirió para ese momento era que me podía hacer unos rayitos. Solo me dijo, te verías interesante. Pero sí, pero sí. No. Pero finalmente le dije, no, la verdad es que no me alcanza mi país. Y salí. Le agradezco su consejo profesional. Entonces, ¿qué hacen en esos casos, doctor? Hay dos tipos de individuos. Unos que nacen con muchos dones, doctor, pero transcurren la vida y se mueren y nunca los usaron. Y me dicen, ¿y usted de eso? Le digo, por supuesto, mamá. Digo, yo tengo poquitos, pero lo que llevo de vida, sepa que me los dieron, doctor. Y los usó muy bien. Parte de eso de venir a conversar. Me dijo mi mujer, váyase a ver, pero aquí está a las 7 de la noche por tarde, le tengo ya remojada la ropa. Le digo, bueno, no. Y el día que le paguen, cuidadito con irse a gastar un peso ya. Yo ya esa plata ya está destinada, ya le tengo presupuesto. Sí, señor. Me dan el honor de decir públicamente aquí, cuando no está ella, que yo gano plata. Trabaje. Muy bien. Entonces ese proceso ejecutivo presupone un título ejecutivo. Y entonces la palabra documento es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque de antaño, de mucho tiempo atrás, en la memoria colectiva de todos nosotros, sin querer queriendo, cuando nos dicen que es un documento, todos decimos que es un papel. Esa es la lectura tradicional que todos tenemos. Documento, papel. Y el código fue coherente con ello. No es cualquier documento, sino en primer lugar un documento que se asimila a escrito. Sí, papel. Sin embargo, con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, hay muchos negocios o contratos o conversaciones o tratativas que se llevan entre dos personas por medios tecnológicos, virtual. Entonces a veces ni conozco yo al arrendador de mi oficina porque me escribe y dijo, listo, renovamos, doctor Vargas, ok, los mismos términos, ok, oca, fue lo único que contesté yo, oca. Y entonces pregunta a la gente, dicen, bueno, pero entonces ahí eso es un documento. Y entonces uno contesta, a veces los documentos no solamente, hoy día ya está desmixtificado el que el documento únicamente pueda asimilarse a papel. Entonces el documento puede ser un CD-ROM, el documento puede ser un video, el documento puede ser una fotografía. Entonces decimos los abogados, decimos, mire, es cualquier cosa del mundo racional que me objetive aquí. Cualquier cosa que sirva de recipiente aquí a una obligación que provenga del deudor o su causante, que sea clara, expresa y exigible. Ese es, digamos, el entendimiento básico hoy día de un título ejecutivo. ¿De acuerdo? Digámoslo de otra manera. Un pantalón es un pantalón. Todos asociamos aquí rápidamente cuando hablo de pantalón una imagen. La representamos aquí. Si yo pregunto qué pantalón imagino o represento cada uno, pues alguno me dirá un pantalón negro, un pantalón de paño, de lino, de perlenca, etc. Pero un pantalón es un pantalón, punto. Esa misma noción traducida a lo que yo estoy hablando nos dice, el título ejecutivo es cualquier cosa, es decir, cualquier recipiente que sea racionalmente objetivo para la razón de la persona, en la cual se materialicen esas dos características, que provenga del deudor o su causante y que recoja o materialice una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Y a veces le dicen, vuelva en 2 meses, que es que eso está en una arca triclave. Generalmente esas arcas triclaves cuando usted paga son el sótano.
que llaman arca triclado. Y entonces hay que traerlo de allí, se lo vamos a devolver, que a veces pasan los años. Y ha ocurrido en los estrados judiciales que se ejecuta después con ese pagaré porque no se cotejó o en el sistema no se descargó la obligación en cabeza de ese viejo deudor. Entonces diremos que en principio, en ese ejemplo, el banco, que es el acreedor, tiene el documento, pero ya no tiene la titularidad de ¿qué? Del derecho incorporado allí en ese documento. Oh, hermano, ¿te pago por este evento? Entonces, como dijo la dama, sáqueme jugo, hermano. No, sáqueme jugo. De hecho, había una propaganda de decir que el lema era sácale jugo a la vida. Sácale jugo, pregunta algo. Así sea inoportuno, doctor, tiene novia, usted liberal, conservador, usted de qué ala es, usted de cuáles caquis es, simpatizante de algún ala, seguidor de Jorge 50, de Aníbal 40, qué sé yo. Muy bien. Más o menos, sí, en una época sí, Che Guevara, hasta que fui descubriendo que era humano y tenía defectos. Las discusiones cuando se tornaban el Che Guevara, esto es anecdótico, léalo, cuando tenían que zanjar una discusión, la forma de imponerse el Che Guevara era trompadas. Esa era la forma imposible. La vida anecdótica del Che Guevara. Para que muestren ustedes, para que miren ustedes un ejemplo sencillo de cómo es difícil cambiar a una persona. Uno no puede imponerle finalmente a otra persona, ni aún por la fuerza, porque decían en los manuales de los inquisidores de la Baja Edad Media, decía, había todo un procedimiento para llegar finalmente a la tortura. Les cuento con ocasión de esta anécdota. Decían, primero persuádalo, porque puede ocurrir que sea un sujeto de temperamento pusilánime y está dispuesto a confesar lo que usted quiere para evitar la tortura. O puede ser un sujeto estoico que prefiere morir bajo los más horribles tormentos de la tortura y no confesar. Está escrito tengo en mi biblioteca un manual de un inquisidor. Ellos tenían sus manuales de procedimiento de esa época, como el Código General del Proceso. De tal manera que ni aún así esa persona prefería morir presa de horribles dolores por el tormento inferido, por la tortura, pero no confesaba. O el otro extremo, sí, lo que usted diga, si usted dice que es de noche, yo digo que es de noche, si usted dice que soy brujo, ya, pero no me atormente. En esos dos extremos vamos en la mano. Muy bien. El banco, fíjese bien, tiene el documento, pero ya no es titular ¿de qué? De un derecho llamado obligación contenido en ese documento. O puede suceder lo contrario, que la persona sea titular de un derecho, pero que no tenga el documento. ¿Qué solución ofrece el Código General del Proceso? El Código General del Proceso dice, mire, usted puede pedirle al juez en la demanda ejecutiva que usted formule que previo a librar lo que se llama el mandamiento ejecutivo, pues citen a su deudor, a su futuro demandado, primero, para que absorba un interrogatorio de parte que puede hacerlo ahí como medida previa, o como se llama en el Código General del Proceso, como prueba extraprocesal. Entonces se la pide a un juez civil municipal y le dice, mire, yo pretendo con un interrogatorio de parte obtener la confesión del deudor, es decir, que reconozca que él sí es el deudor y que es deudor de una obligación que tiene características de ser clara, expresa y exigible. ¿Qué pasa si el man no confiesa? Fregados, porque no hay título. Y ese interrogatorio de parte, si hay confesión, se recoge en un papel, ¿no es cierto?
o como dicen los argentinos, en un vídeo, que se plasma en una cosa que es un CD o un DVD. Ese es el documento, esa es la cosa que me permite a mí materializar allí ese derecho. Y ese será el presupuesto básico para que haya ejecución. Si no hay título ejecutivo, no es posible adelantar la ejecución. Pero por eso adelantaba, en otros términos, como para ustedes, a partir de la legislación que rige actualmente en materia de propiedad horizontal, se hizo más expedito, más fácil la constitución de ese título ejecutivo. Se hizo más fácil saber el nombre de la copropiedad, quién era el representante legal y por ende el capacitado para comparecer al proceso, a demandar. ¿Ok? Deudas que no están, obligaciones o deudas, como comúnmente se pregunta, que no estén reguladas allí. Habrá que acudir, o dependiendo si son de mínima cuantía, al proceso monitorio o al proceso ejecutivo, bajo las consideraciones que acabo de hacer. ¿Por qué razón se exige un documento? Porque es que allí hay una exigencia de lo que llamamos los abogados el derecho sustancial. El derecho sustancial aquí me refiero específicamente al derecho de obligaciones o de créditos. Porque es que se parte de una regla muy de la experiencia de que una persona, por regla general, cuando va a celebrar con otro un contrato y en ese contrato se pactan obligaciones que uno y otro deben cumplir, o le presta una suma de dinero a una persona a otra, pues la documenta, porque nadie, por regla general, es beneficencia o hospitalario para regalar su dinero. Noten ustedes por eso que los bancos, cuando nos aprueban un préstamo, antes de desembolsar el préstamo en dinero, pues nos hacen firmar un pagaré donde, mejor dicho, hasta ya últimamente van a exigir el mapa genético para saber si vamos a sufrir un infarto o no. Si después ya cuando uno comienza a platinar, entonces ya no miran a uno y dice, espere un segundito, doctor, ya lo atiende. Entonces uno ya sabe que son créditos de tercera categoría. Van a mirar si por excepción nos prestan plata. Ellos necesitan deudores jóvenes que puedan mantenerlos allí, esclavizados al crédito, que sean laboralmente activos, que tengan una probabilidad de vida alta. Todo eso lo define el sector financiero. Pero fíjense, la primera reflexión y es una crítica. ¿Quién ocupa más el servicio de justicia? El sector financiero. Y la gran parte de la morosidad en la justicia la aporta el trámite de todos estos procesos ejecutivos del sector financiero, donde hay una premisa y es que a ellos no les interesa mucho terminar esos procesos ejecutivos porque la mayoría son con lo que se llama garantía real o hipoteca o prenda. Entonces ellos quieren, más allá de la muerte aún a los herederos del difunto, tenerlos colgados de una parte blanda que son los lóbulos y las orejas. Por eso es que hay tanta oferta de vivienda usada. Esa es la reflexión. Como ustedes manejan, son carteras que son cuantiosas porque se van aumentando por el número de copropietarios. A veces esos planes de pago son buenos como prevención de una potencial ejecución. ¿Quién no tiene, se quedó sin empleo el copropietario? Está pagando a la vez la cuota del crédito hipotecario y pues obvio dice, dos monstruos, prefiero pagarle al banco y no a la copropiedad. Eso hay que entenderlo. Pero